Se nos pide que escribamos la ecuación de la línea que contiene el punto 3,5, y es perpendicular a la línea, y es igual a 3x más 2 negativos. Recuerda perpendicular. Las líneas son dos líneas que se cortan en un ángulo de 90 grados o en ángulo recto como se muestra aquí. Dos líneas no verticales son perpendiculares si la pendiente de una línea es el recíproco negativo de la pendiente de la otra línea. Por ejemplo, si una línea tiene una pendiente de A sobre B, si la segunda línea es perpendicular, debe tener una pendiente de B negativa sobre A. Entonces A sobre B y B negativo sobre A son recíprocos negativos. Y esta es la relación entre las pendientes de las líneas perpendiculares. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo es la ecuación dada en forma de intersección de pendiente, que es la forma y es igual a mx más b. Observe cómo podemos decir que la línea dada tiene una pendiente de 3 negativo y una intersección en y de 2. Entonces m es negativo 3 y octobits es igual a positivo 2. Cualquier línea perpendicular a esta línea debe tener una pendiente que sea el recíproco negativo del negativo 3 o si queremos negativo 3 sobre 1. El recíproco negativo de negativo 3 sobre 1 sería positivo 1 sobre 3, que es la pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada. Ahora estamos buscando una línea perpendicular que pase el punto 3,5, lo que significa que queremos encontrar la ecuación de una línea donde la pendiente es igual a 1/3 positivo, y pasa a través del punto 3,5. Usemos la forma de intersección de pendiente de una línea para encontrar nuestra ecuación. Así que sustituyamos 1/3 por m. Entonces la ecuación debe estar en la forma, y es igual a 1/3 x más b. Recuerda, b es la intersección en y, por lo tanto, b no es igual a 5 porque este par ordenado no es la intersección en y. Sin embargo, es un punto en la línea, lo que significa que debe satisfacer la ecuación. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir 3 por x, y 5 por y luego resolver b. Realizando la sustitución, tendríamos 5 iguales 1/3 por 3 más b. 1/3 por 3 es igual a 1, entonces tenemos 5 es igual a 1 más b. Resolviendo para b restamos 1 a ambos lados de la ecuación. Simplificando obtenemos b es igual a 4. Entonces ahora sabemos la línea perpendicular a la línea dada que pasa a través de. El punto 3,5 tiene una pendiente de 1/3 y una intersección en y de 4, lo que significa que la ecuación de la línea perpendicular es y es igual a 1/3 x más 4. Verifiquemos. Esto gráficamente la gráfica de y es igual a negativa 3x más 2 está graficada en azul. La gráfica de la ecuación que acabamos de encontrar está graficada aquí en rojo. Observe cómo aparecen estos. Dos líneas son perpendiculares. Se cruzan y forman un ángulo de 90 grados o ángulo recto, lo que verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.